Where the hell is the receiver and ESC? Pure physics and aerodynamics. Qué chido. Nada más que pasas tuto. Centrifugal force wouldn't cause it to swing like this. I have so many questions, I just don't have translator. Imposible sans carte électronique. Imposible. ¿Y si te dijera que puedes construir un dron funcional en menos de 3 minutos? Estoy hablando de un dron real, uno que puedes controlar desde un mando. Y lo más increíble, solo necesitas 3 componentes electrónicos. Una batería, un motor y un receptor. Eso es todo. No hay controladora de vuelo, no hay 4 motores, no hay programación, solo 3 componentes. Reducir el número de piezas no solo hace que un proyecto sea más barato, también puede hacerlo más eficiente y más confiable. Un simple motor 716 ya era capaz de levantar su propio peso, la batería y un pequeño receptor. Entonces me hice una pregunta. ¿Cuáles son los componentes básicos que necesito para poder volar? ¿Qué pasaría si elimino todo lo que realmente no es necesario? Sin querer, terminé construyendo algo que parecía imposible. Un dron funcional utilizando prácticamente la menor cantidad de componentes posibles. La estructura tampoco podría ser más sencilla. Solo necesitas 2 varillas de madera balsa o similares de 4 milímetros de espesor. Las unes formando una T. Si quieres que la unión sea más rígida, puedes envolver la unión con un hilo antes de aplicar pegamento. Ahora pega el motor en el extremo más largo. En uno de los brazos coloca la batería, en el otro el receptor. Yo utilicé un MA RX42A2 porque pesa muy poco, pero prácticamente cualquier receptor de menos de 5 gramos te funcionará perfectamente. Eso sí, el receptor debe permitir controlar la velocidad del motor de forma progresiva. Ahora solo queda conectar todo. La batería alimenta el receptor y el motor se conecta directamente a la salida del MOSFET del receptor. Si tu receptor ya incorpora el MOSFET, no necesitas nada más. Y listo, el dron ya está construido, literalmente. Este dron no desafía las leyes de la física. Todo lo contrario, funciona precisamente porque las aprovecha. Mientras el dron gira rápidamente, cualquier intento de inclinarlo encuentra resistencia, no porque exista un computador corrigiendo, sino porque la física hace el trabajo. La estabilidad no aparece por casualidad, es consecuencia directa de fenómenos que llevan siglos siendo estudiados. Estamos acostumbrados a pensar que un dron necesita 4 motores, corrigiendo cientos de veces por segundo. Aquí no ocurre nada de eso. Toda la estabilidad aparece gracias a 2 fenómenos físicos trabajando juntos. Cuando la hélice gira, el motor intenta girar en el sentido contrario debido a la tercera ley de Newton. Normalmente esa reacción es un problema, pero aquí la aprovechamos. Inclinando ligeramente el motor, hacemos que esa fuerza de reacción genere un giro controlado alrededor del eje vertical. Ese giro constante convierte al dron en un enorme giroscopio, y como habrás escuchado, eso es lo que le da la estabilidad. Es exactamente el mismo principio por el que un trompo permanece de pie mientras gira. O el de una bala que mantiene su orientación gracias al giro que le imprime el cañón. Es casi inmune a perturbaciones, aunque eso sí, tiene bastante deriva. Detrás de cada proyecto hay un proceso largo de diseño, validación y ajuste. Algo que no siempre es fácil de conseguir son materiales de precisión confiables, especialmente cuando el funcionamiento del proyecto depende directamente de ellos. Para seguir creando y mantener estas ideas en marcha, contar con un proveedor confiable realmente marca la diferencia. JLCMC es parte de ese proceso. Trabajan con componentes mecatrónicos para automatización, tanto estándar como personalizables. Ofrecen modelos CAD 2D y 3D gratuitos, cotización automática y envíos rápidos. Es una opción práctica cuando necesitas piezas funcionales, precios razonables y soporte técnico real. Gracias a JLCMC por patrocinar y apoyar la creación de este contenido. Puedes encontrarlos en jlcmc.com y obtener $123 en cupones desde el enlace en la descripción. El sentido y las palas también importan. El motor debe inclinarse hacia el lado contrario al que gira la hélice. Entre 3 y 5 grados suele dar los mejores resultados.
Si aumentas demasiado el ángulo, el dron girará mucho más rápido. Eso mejora la estabilidad, pero también desperdicia parte del empuje vertical, porque una mayor fracción de la fuerza del motor se emplea en mantener el giro en lugar de sostener el peso. Como siempre, todo consiste en encontrar un equilibrio. De esa forma, el torque del motor genera justamente la rotación que necesitamos. Si lo haces al revés, el sistema perderá estabilidad o incluso ni siquiera despegará correctamente. Solo queda enlazar el receptor con el mando, acelerar lentamente y lanzarlo dándole una pequeña rotación inicial. Ese pequeño impulso ayuda al sistema a comenzar a girar en la dirección correcta. Una vez que alcanza velocidad, el propio efecto giroscópico mantiene la estabilidad. Y para los que se preguntan si esto puede dirigirse hacia adelante, derecha, izquierda, probablemente sí se pueda, pero necesitas bastante práctica. El dron girará constantemente sobre un punto, incluso este será cada vez más grande, dependiendo de las perturbaciones externas que tenga el sistema. Puedes aplicarle mayor velocidad a un extremo y en el otro reducirla. Es algo que con software sería mucho más sencillo, pero ¿por qué lo explicaría nuevamente en este video? Ese mismo concepto ya lo he explicado muchas tantas veces en videos anteriores, y los tienes allí, disponibles para visualizarlos cuando más quieras. Al otro lado, cambiamos de dirección al otro extremo. Cuando ensamblas cada pieza, comienzas a entender detalles que ningún libro puede transmitir completamente. Muchas veces creemos que innovar significa añadir más tecnología, más sensores, más motores, más electrónica, pero en ocasiones ocurre exactamente lo contrario. La verdadera innovación consiste en replantearse la idea desde el principio, y quizá esa sea la lección más importante de este proyecto, porque a veces la solución más brillante no es la más complicada, es la que consigue hacer lo mismo o un poco más, con mucho menos. Este diseño no es perfecto. Al carecer de sensores, no puede mantenerse completamente inmóvil en un punto como un cuadricóptero. Tampoco está pensado para transportar cargas pesadas ni realizar maniobras de gran precisión. Pero ese nunca fue su objetivo. La idea era demostrar hasta dónde puede simplificarse un vehículo de despegue vertical sin dejar de ser funcional. Al final, cada tipo de dron tiene su propio campo de aplicación. Algunos priorizan estabilidad, otros autonomía, velocidad o capacidad de carga. Este, en cambio, apuesta por la simplicidad, el bajo costo y la facilidad de fabricación. Quizá no sea el dron para filmar una película, pero sí podría inspirar futuras plataformas educativas, enjambres de robots ligeros o sistemas donde fabricar cientos de unidades resulte más importante que el rendimiento de una sola.